Compas, yo creo que se enteraron, obviamente, de esta nota que se registró en el municipio de Altar, allá en Sonora. Como ustedes saben, el estado de Sonora se encuentra bajo riesgo de estos grupos criminales, tanto de la barrenedora o la barredora, como le quieran decir, del Caro Quintero, que es facción del cártel de Sinaloa, como también de los propios del cártel de Sinaloa, hasta también Cartel Jalisco, que ya por ahí salió a decir el mequetrefe del Mencho que por qué van contra los religiosos, que hay que respetar no sé qué cosa, pero pues ellos también amenazan en Aguililla y en otras partes a varios párrocos de la zona, que pues obviamente denunciaron situaciones que estaban ocurriendo en Tierra Caliente, pero pues obviamente no lo van a decir abiertamente los desgraciados, sino van a mandar a otros pues a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Como lo que pues sigue pasando en todo el país. Pero fíjense, principalmente ahí en Sonora, en Altar, en Caborca y en otras partes donde la violencia ha ido en aumento, pero de manera abrumadora, ¿no? Abrumadora, así como ustedes se lo imaginan. Bueno, militares ya tenían localizado a un delincuente o un líder criminal. Se trata de, en principio, vamos a empezar primero. Llegaron más o menos 60 sicarios porque lo que buscaban era liberar al Duranguillo, quienes pues obviamente habían recibido un pago para ir por él, ¿no? Estos desarmados del cártel de Sinaloa, una de las facciones del cártel de Sinaloa. Ya se lo estaban llevando cuando pues, los quisieron emboscar. En esa emboscada, como según mencionan, allá fuera de un Oxxo, de estos de tienda comercial, les hicieron una oferta millonaria, que también a ellos se las hicieron, a los sicarios, para pues liberar a este delincuente, este criminal. Obviamente los militares lo rechazaron, por lo cual, pues enojados, encabronados estos monstruos del cártel de Sinaloa, pues empezaron a dispararles y los castrenses, que solamente dicen por ahí eran 15 soldados. Esto fue el día 2 de julio, donde pues supuestamente queda inscrito en la historia de la Sedena, no en la historia de México, compas, porque ahorita les explico por qué no puede ser así. En la historia de la Sedena. Así lo vamos a dejar, ¿no? Porque estos güeyes van a enaltecer cosas que ahorita les explico por qué no se puede hacer eso. Donde pues al menos 60 hombres armados, según menciona La Voz de Michoacán a través de la agencia EFE, 4 por cada militar, según la estimación de la Sedena, buscaban liberar a estos criminales, a uno de sus líderes que había sido detenido. ¿Por qué? Pues porque ya iban por él, ya lo detuvieron y ya lo estaban llevando cuando llegaron estos desgraciados. Bueno, sobre la carretera a Zarik, ese sábado 2 de julio, en el entronque con el Boulevard Ignacio Pesqueira, personal del ejército mexicano logró la detención de 4 delincuentes. Entre ellos estaba Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo, perteneciente a una de las facciones del cártel de Sinaloa. Bueno, en la reacción inmediata, un comando fuertemente armado de la Gente Nueva y el Grupo Delta en Altar, que son los brazos aliados de los llamados Chapitos, interceptó a las llamadas fuerzas del orden intentando liberar a este delincuente. Pues bueno, decenas de sicarios cercaron a los elementos castrenses por fuera de la tienda de conveniencia y les gritaron que suéltenlo y váyanse, ya saben a dónde los iban a mandar. Así les exigían. Entonces por ahí empezaron a decir que les ofrecían 10 millones de pesos a cambio de liberar al Duranguillo, pero pues obviamente no se dieron y ahorita les explico cuál es el por qué no se dieron y se desató la balacera, ¿no? Hay imágenes fuertes que no puedo difundir, no os voy a difundir algunas cosas. Dice, con la negativa de ser sobornado, el personal militar demostró, dice aquí la Secretaría de la Defensa Nacional, valores militares de honor, valor, lealtad y espíritu de sacrificio, por lo que integrantes de la delincuencia pues escalaron a una actitud más agresiva. Los delincuentes pues obviamente superaban en número a los militares, pero no en organización, adiestramiento y coordinación. Dos bases de operaciones que estaban cerca del lugar acudieron en auxilio de sus compañeros, por lo
que al repeler el ataque los atacantes se dieron a la fuga. Sin embargo, un elemento castrense resultó sin vida y otro herido. También un criminal fue abatido y uno más lesionado. A diferencia de los llamados efectivos, el personal del ejército evidenció adiestramiento adecuado y adoptar un dispositivo que le permitió mantener el control de la situación. Posteriormente, la fuerza militar se desplegó a 884 elementos, tanto del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y la llamada Guardia Nacional, como también policías estatales y municipales. En el operativo lograron el aseguramiento de 6,000 cartuchos, 29 cargadores, 8 armas de fuego y 7 vehículos. Los demás detenidos junto con este criminal fueron también de nombre Ausencio Aboites, Juan Carlos Sánchez y Jesús Artemio Espinosa, quienes pertenecen a esta facción de los Chapitos. Bueno, a ver, los están aplaudiendo, pero ojo con ese detalle. Primero, para que sean héroes, tienen que salvar vidas. En ese momento no estaban salvando vidas de una persona vulnerable. Entiéndase, hay que buscar la definición de héroes o de heroísmo, ¿sale? Por lo regular, el heroísmo o el ser héroe es salvar a una persona que se encuentra, entre comillas, indefensa, vulnerable o que necesite apoyo. No de la manera en como lo están traduciendo algunos canales de información o páginas de información o hasta desinformación. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se maneja este tipo de cosas. Segunda, estaban en el cumplimiento del deber, sí, pero recuerden algo, la Sedena, la Guardia Nacional y todos aquellos que pertenecen a fuerzas de seguridad interinstitucionales o institucionales reciben un salario. Están obligados a hacer su trabajo, no lo hacen por voluntad. Si lo hicieran por voluntad, me cae que sí los podría ser que los llamaríamos héroes por la forma en cómo resistieron, pero como reciben un salario, no se les puede llamar así si no salvan una vida. Si en ese momento se encuentran bajo riesgo y los superan más en número, pues obviamente vamos a decir unos 100 o 200 sicarios, ¿no? Un pinche ejército de criminales. Bueno, y tú estás con 10 o 15, bueno, a lo mejor cambia la cosa, pero mientras tú salves una vida o la vida de algún pueblo o una comunidad. En este caso no se aplicó. Y la tercera, y quiero que lo entiendan, todos los que traen en el casco, y yo estoy viendo algunas cosas, algunos detallitos, traen cámaras. Bueno, pues esas cámaras registran lo que están haciendo los militares. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran recibido el soborno? Porque no duden que lo pudieron haber aceptado, ¿sale? Pero uno de ellos traía cámaras, o varios de ellos traían cámaras donde se graba la situación que está pasando. Obviamente no se ha filtrado la información, pero parece ser que por ahí alguien vamos a decir, de la gente que estaba grabando, pues estaba tomando nota de lo que estaba pasando. ¿Qué hubiera sucedido si reciben el dinero? Queda grabado, no solamente en el casco que traen los soldados o en la pechera, no, también la gente que estaba alrededor. Era una zona, vamos a decir, comercial, una zona donde va mucha gente. ¿Qué hubiera pasado si en las cámaras detectan que sí reciben el soborno y liberan a este güey? Pues se los chingan y los fusilan, compas. Porque al ser militares en este caso, los fusilan. Entonces no se iban a arriesgar a eso. Entiéndase esa situación, también tómenlo en cuenta. No es que uno esté minimizando la situación, pero tampoco enaltezcan de manera exagerada a los soldados, a la Sedena, porque en ese momento estaban cumpliendo lo que, vamos a decir, en el trabajo que realizan, lo que deben de hacer. No es algo que sea extraordinario, no es algo que sea voluntario, es algo que están obligados a hacer. Punto. Dejen de magnificar a los del ejército, porque también, por eso luego al rato se vuelven todos unos psicópatas, unos locos, y a ver después qué cuentas nos entregan esas personas que andan enalteciendo cuando al mismo tiempo pues reprimen a migrantes o por ahí se meten hasta con la gente o los empieza a extorsionar. Bueno, en este caso no sucedió, pero no duden que pues, lo estaban hasta pensando, porque no sabemos si realmente eran, pues vamos a decir entre comillas, buenos. Pero a lo mejor
la cabeza, también es lo que yo estaba pensando, del Duranguillo, pues valía más que los 10 millones de pesos. Si me están entendiendo, compas, a lo mejor ofrecían más. Y entonces dijeron, bueno, pues tú nos ofreces menos, no te lo vamos a entregar. Pero aún así, hubieran cometido el error de entregarlo y obviamente quedar pues grabado, y eso hubiera sido peor todavía. Pero bueno, ya resistieron, chido, qué bueno. Nada más les recuerdo otra cosa. Son militares, tienen la estrategia, la táctica para poder enfrentar hasta más de 60, 70 sicarios. Un militar, o por cada militar uno, puede acabar con 10 sujetos. Abatirlos, si lo quieren ver, perdón por decir la palabra acabar. Pueden abatir a 10 sujetos. Están preparados para ello. Se los puede decir un general o se los puede decir alguien que sea honesto. Porque si no, al rato también, si es parte de toda esta pinche mafia de que vamos a hacerles publicidad, está cometiendo un error. Porque cuando yo iba en aquel tiempo y dejé de ir, ¿no?, al servicio militar, pues había mencionado a alguien cuando empezó a liberar a los güeyes estos del pendejo de Calderón, cuando estaban las cosas más pesadas, ya empezaban a ponerse, mejor dicho, más pesado. Había mencionado que por cada militar, y eso porque alguien preguntó, podía abatir entre 10 y 15 sujetos armados, que para eso los preparaban. Y lo comentó un militar, que no voy a decir el nombre del militar, era de una zona de por acá, por la zona del Estado de México, y no fue mentira. Por eso yo me quedé así pensando, imagínense, ¿no? O sea, ¿cuántos con armas largas, con estrategias, con tácticas puede cometer situaciones que hasta se pueden escapar de la realidad? Entonces entiéndanlo también en esa parte. Yo no lo quería mencionar ahorita hasta que estuviera más tranquilo, estuviera más calmado para mencionar esta situación. Entonces, aguas con esto. La situación de violencia continúa. No han desarticulado. Si realmente los van a desarticular, pues va a ser un logro, ¿eh? Pero, como les digo, les falta muchísimo y no lo han hecho de forma adecuada. No porque 15 o 16 soldados lo hayan hecho bien o lo que deberían de hacer, significa que ya por eso ya, fin de la historia. No, es que las cosas van a continuar y ahora más enojados andan los del cártel de Sinaloa, que pues ya saben cómo se ponen. Pero bueno, lástima que por las personas que no les va a gustar este video, lamentablemente tienen la cabeza hueca hasta con aire o hasta con basura, o para decirlo de otra manera, pues así son las cosas y me vale lo que piensen. Para los demás que realmente entienden la situación, pues los felicito porque pues es bien difícil que podamos aterrizarla, o que haya personas, mejor dicho, que aterricen a la realidad y que no magnifiquen cosas que se deben de hacer todos los días y que, por cierto, reciben un salario. No lo están haciendo voluntariamente, ¿eh? Es su trabajo y están ordenados por alguien que pues está diciendo, a ver, me está diciendo, hay una denuncia, tenemos localizado un delincuente, te lo dice un comandante, un general, ¿no? O un coronel. Tienes que ir a esta zona porque se encuentra ahí el criminal, te están ordenando que vayas por él. No es voluntario de, ay, pues, ¿qué crees que me nace? O ¿qué crees que voy por este güey? ¿No? No. Están obligados. Obligados. Dejen de magnificar cosas para esas personas donde no hay. No son héroes. No son héroes. Están haciendo su trabajo y punto, se acabó. Así son las cosas. Y aunque no les guste.